El tráiler parecía transportar algo completamente ordinario, alimento para ganado, pero entre la carga había 60 costales que no contenían forraje. Dentro, los agentes encontraron recipientes con una sustancia identificada de manera preliminar como metanfetamina. El peso aproximado era de 3.025 kilos, y en los documentos del viaje aparecía un destino, Tijuana. Un hombre de 49 años quedó detenido. La empresa cuyo alimento también viajaba en la caja se deslindó del cargamento ilícito, y una diferencia todavía no explicada convirtió una inspección de carretera en algo mucho más grande. El comunicado detallado dice que el conductor fue detenido por circular a exceso de velocidad e invadir el carril contrario. Omar García Harfuch presentó el aseguramiento como resultado de labores de inteligencia e investigación. Las dos versiones pueden ser compatibles. Lo que no se ha explicado públicamente es si los agentes ya esperaban aquel vehículo o si una infracción de tránsito abrió por casualidad la caja que escondía más de 3 toneladas. ¿Quién cargó los 60 costales blancos? ¿Quién contrató el transporte? ¿Y quién esperaba recibirlos cuando el tráiler llegara a Tijuana? La primera respuesta está dentro de la miniatura de este video. Aquello no era únicamente forraje. El aseguramiento fue anunciado el 21 de julio de 2026 y ocurrió en el kilómetro 91 de la carretera federal Sonoita-Puerto Peñasco, en Sonora. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, observó un tractocamión acoplado a una caja seca. El vehículo circulaba a exceso de velocidad y entraba en el carril contrario. Los agentes marcaron el alto, después revisaron al conductor, el vehículo y la documentación de la carga. Los papeles señalaban que el viaje terminaba en Tijuana, Baja California. Hasta ese momento, la escena podía seguir pareciendo la de una revisión común, un camión, una carretera federal y bultos de alimento para ganado. Pero dentro de la caja seca, mezclados con el producto comercial, aparecieron 60 costales que ocultaban recipientes de plástico. La sustancia encontrada tenía características propias de la metanfetamina. El peso reportado fue de aproximadamente 3 toneladas y 25 kilos. El conductor recibió la lectura de sus derechos y quedó, junto con el vehículo y lo asegurado, a disposición del Ministerio Público Federal. Ese es el hecho confirmado. Había producto identificado como alimento para ganado. Había 60 costales distintos con recipientes que contenían presunta droga. Existía documentación que señalaba Tijuana como destino, y una persona fue detenida. Todo lo demás debe probarse. 3 toneladas no caben en una explicación basada en un paquete olvidado o en una confusión de inventario. Si el contenido hubiera estado repartido de manera uniforme, cada uno de los 60 costales habría representado, en promedio, poco más de 50 kilos. Ese cálculo no describe cómo estaba distribuida la carga, solo permite visualizar la escala. Tampoco era un doble fondo diminuto que pudiera pasar inadvertido incluso para quien llenó la caja. Las fotografías difundidas por las autoridades muestran una operación de descarga y revisión de numerosos bultos. Para introducir ese volumen, alguien tuvo que conseguir los recipientes, agruparlos, llevarlos hasta el punto de carga y colocarlos entre mercancía auténtica. Pero que el volumen exija logística no identifica todavía a sus responsables. Harfuch informó que el aseguramiento representaba millones de dosis que no llegarían a las calles y una pérdida económica importante para la organización propietaria. No publicó una cifra monetaria concreta para el cargamento de Sonora, y las autoridades tampoco atribuyeron la droga a un cártel específico. Esas dos ausencias importan. Poner un precio sin conocer pureza, destino final o nivel de distribución produciría una cifra espectacular, pero engañosa, y adjudicar la carga a un grupo solo porque viajaba hacia una ciudad fronteriza sería convertir una posibilidad en un hecho. Tijuana aparece en la documentación como destino del tráiler. Eso no demuestra por sí mismo quién recibiría los costales, si la droga permanecería en México o si pretendía cruzar la frontera. Para responderlo, la Fiscalía necesita reconstruir la cadena completa del viaje.
La primera pieza de esa cadena es el alimento para ganado, que sí estaba dentro del vehículo. Las imágenes hicieron reconocible el producto de una empresa sinaloense llamada Forrajes El Barrio. Horas después del anuncio, su propietaria, Marta Reyes Azueta, negó que el personal o los vehículos de la compañía participaran en el traslado de la droga. Su versión introduce una diferencia visual concreta. Según la empresaria, los sacos que ocultaban los recipientes eran blancos y no llevaban el logotipo de la compañía. Los bultos auténticos de alimento para ganado estaban en el mismo tráiler, pero no eran los que contenían la sustancia. La empresa explicó también su modelo de distribución. Los clientes comprarían el producto en sus instalaciones y contratarían por su cuenta a transportistas externos para recogerlo. La compañía, dijo, entregaba factura, cartaporte y pedimentos correspondientes, pero no controlaba el vehículo después de que la mercancía abandonaba la fábrica. Además, ofreció entregar a las autoridades sus grabaciones de entrada, carga y salida de las unidades. Esta es la versión de la empresa. No existe, hasta el corte de este documental, una acusación oficial contra ella ni una prueba pública de que los 60 costales blancos hubieran sido introducidos dentro de sus instalaciones, pero el deslinde tampoco resuelve por sí solo el caso. Las cámaras, los horarios y los documentos tendrán que demostrar cuándo llegó el tractocamión, qué mercancía recibió, quién estuvo presente durante la carga y si la caja permaneció intacta hasta el punto del aseguramiento. Ahí comienza el verdadero expediente. Una cadena logística no tiene un único dueño. Participan un fabricante, un comprador, una empresa transportista, el propietario del vehículo, un conductor, posibles intermediarios y un destinatario. Cada uno controla un tramo diferente. La investigación debe determinar en cuál de esos tramos aparecieron los costales blancos. Si las grabaciones muestran que el tráiler salió de la planta sin ellos, la atención se desplaza hacia una parada posterior. Si ya estaban dentro al terminar la carga, será necesario identificar quién pudo introducirlos y bajo qué instrucciones. Si hubo un cambio de caja, una ruptura de sellos o una modificación de la ruta, cada registro puede alterar la historia. La carta porte ayuda a identificar quién contrató el movimiento, qué mercancía se declaró, qué vehículo debía trasladarla y cuáles eran el origen y el destino. Las facturas permiten saber quién compró el alimento. Las cámaras pueden fijar horas y personas. La geolocalización del vehículo, si existe y se obtiene legalmente, puede mostrar detenciones no previstas. Ninguna pieza aislada basta. Un documento puede ser auténtico y aún así no describir todo lo que se colocó dentro de la caja. Una grabación puede mostrar una salida, pero no lo que ocurrió kilómetros después. Y conducir un vehículo con droga no demuestra automáticamente que el conductor conociera el contenido de todos los costales. La detención de un hombre de 49 años es el comienzo de la investigación, no su resultado final. Para acusarlo, la Fiscalía deberá presentar indicios de conocimiento y participación, no únicamente de presencia al volante. El imputado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia. Si valoras documentales que separan lo asegurado, la versión de cada parte y lo que todavía debe demostrar una fiscalía, puedes suscribirte. En este caso, esa diferencia no reduce la tensión, es precisamente lo que permite seguir el rastro sin fabricar culpables. La pregunta más difícil no es cómo se veía la droga cuando los agentes abrieron los costales, es cómo consiguió compartir espacio con un cargamento legal y una documentación capaz de llevar el tráiler por carretera hasta una ciudad fronteriza. Los productos cotidianos ofrecen una ventaja a cualquier red de tráfico. No llaman la atención por existir. Miles de camiones transportan alimento, materiales de construcción, bebidas o mercancía industrial todos los días. Las autoridades no pueden abrir cada bulto de cada unidad sin paralizar el comercio. Por eso la detección depende de combinar capas. Una conducta irregular en carretera puede justificar una revisión. La inteligencia puede señalar un vehículo o una ruta. La documentación puede no coincidir con la carga. Un equipo de inspección puede encontrar alteraciones y una investigación posterior puede conectar a quienes organizaron el movimiento. El comunicado oficial y el mensaje de Harfuch describen dos de esas capas, pero no explican cómo se encontraron.
La versión detallada del operativo comienza con el exceso de velocidad y la invasión del carril contrario. Harfouch afirma que el resultado provino de inteligencia e investigación. Es posible que una pesquisa previa hubiera identificado el tráiler y que los agentes aprovecharan una infracción visible para detenerlo. También es posible que la revisión comenzara por la conducción y que la inteligencia se refiera al trabajo posterior o a información no divulgada. Sin el informe policial homologado y los datos de la carpeta, elegir una explicación sería especular. Este punto puede parecer menor, pero tiene consecuencias judiciales. La legalidad de una detención y de una inspección depende de que la autoridad pueda explicar qué observó, qué facultad utilizó y en qué momento surgió una causa para revisar la carga. Una narración pública imprecisa no anula un operativo, sí obliga a distinguir propaganda, resumen institucional y evidencia procesal. La defensa podrá cuestionar esa secuencia. El Ministerio Público tendrá que sostenerla con partes oficiales, testimonios, fotografías, registros de ubicación y la cadena de custodia de los recipientes asegurados. Después vendrán los análisis químicos. El primer comunicado habla de una sustancia con características de metanfetamina. La confirmación pericial debe identificar su composición y peso neto. La expresión presunta no es un detalle decorativo. Separa lo que vieron los agentes en carretera de lo que podrá afirmarse científicamente ante un tribunal. Mientras ese expediente comenzaba en Sonora, el mismo día se desarrollaba otro operativo a más de 2.000 kilómetros de distancia. No ocurrió en una carretera ni detrás de costales, ocurrió en mar abierto. Personal de la Secretaría de Marina realizaba vigilancia marítima y aérea frente a Chiapas, cuando detectó una embarcación menor a unas 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas. La nave utilizaba 3 motores fuera de borda. Una patrulla oceánica la interceptó. En la revisión aparecieron 51 bultos con aproximadamente 1.530 kilos de una sustancia con características de cocaína. 5 personas quedaron detenidas y fueron trasladadas a puerto para ser puestas a disposición del Ministerio Público. El Gabinete de Seguridad estimó que ese segundo cargamento equivalía a más de 3 millones de dosis y que su aseguramiento afectaba a la delincuencia organizada en aproximadamente 335 millones de pesos. En una sola jornada, las autoridades retiraron de circulación más de 4,5 toneladas de presunta droga y detuvieron a 6 personas. La coincidencia temporal no demuestra que los 2 cargamentos pertenecieran a la misma red. No existe información pública que conecte el tráiler de Sonora con la embarcación interceptada frente a Chiapas. Son carpetas diferentes, sustancias diferentes y rutas diferentes, pero colocarlas una junto a la otra revela un cambio de escenario que la cifra total oculta. En el norte, más de 3 toneladas viajaban dentro de una caja seca, mezcladas con un producto legítimo y acompañadas por documentos de carretera. En el sur, 1,5 toneladas avanzaba sobre el Pacífico, en una embarcación pequeña, lejos de la costa y sin la cobertura de una mercancía comercial. Una operación apostaba por parecer común, la otra por la distancia y la velocidad. También exigieron capacidades distintas. En Sonora participaron investigadores y agentes federales, capaces de detener, revisar y documentar un vehículo terrestre. Frente a Chiapas, fue necesaria vigilancia aérea, detección en el mar y una unidad naval capaz de interceptar una embarcación a 150 millas de la costa. Harfouch comunicó ambos resultados, pero no realizó personalmente las inspecciones. El operativo terrestre fue atribuido a la SSPC y a la FGR. El marítimo, a la Secretaría de Marina en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad. La FGR deberá integrar las investigaciones y sostener las acusaciones ante los jueces. Esa precisión evita convertir una arquitectura federal en la hazaña individual de un funcionario. También ayuda a entender por qué 2 cargamentos tan distintos pudieron anunciarse el mismo día. La Marina informó que, con el decomiso frente a Chiapas, la cantidad de cocaína asegurada en operaciones marítimas durante la administración se acercaba a 78,5 toneladas. Es una cifra acumulada,
no el resultado de esa única interceptación. El cargamento de 51 bultos representa aproximadamente 1.530 kilos dentro de ese total. En Sonora no se publicó una serie acumulada equivalente para la metanfetamina, ni una estimación económica verificable del cargamento. Por eso este documental nos suma un valor inventado al dato de Chiapas. Más de 4,5 toneladas describe el peso combinado. Los 335 millones corresponden únicamente a la estimación oficial sobre la cocaína interceptada en el mar. Separar las cifras evita que dos decomisos se transformen, por edición, en una sola operación espectacular que nunca existió. La misma disciplina debe aplicarse a los nombres. No se ha identificado públicamente al comprador del forraje. No se ha publicado la razón social del transportista. No se conoce el propietario del tractocamión, el destinatario final de los costales blancos, ni la organización que habría financiado la carga. Tampoco se ha informado de cateos o detenciones adicionales vinculadas con el viaje a Tijuana. Esos vacíos no vuelven pequeño el aseguramiento, indican dónde debe crecer la investigación. El conductor puede aportar una ruta, instrucciones y contactos, pero su declaración deberá verificarse. La empresa puede entregar grabaciones y documentos, pero la autoridad tendrá que autenticarlos y compararlos con los registros del transportista. El destinatario que figura en la documentación comercial puede explicar la compra de alimento, pero no necesariamente será la persona que esperaba la droga. El objetivo no debería ser encontrar rápidamente un nombre capaz de cerrar un comunicado. Debería ser establecer quién controló cada decisión, adquirir el producto legal, contratar el vehículo, preparar los costales blancos, elegir la ruta y organizar la recepción en Tijuana. Ese es el punto en el que un decomiso se convierte en una investigación de red. La competencia de este nicho suele añadir un cártel, un informante secreto o una persecución que las fuentes públicas nunca describieron. Aquí no hace falta. La escena comprobable ya contiene una contradicción suficientemente fuerte. Un tráiler llevaba alimento para ganado. Entre ese alimento viajaban 60 costales distintos. Dentro de ellos había más de 3 toneladas de presunta metanfetamina, y los documentos señalaban Tijuana. La atención no depende de inventar quién dio la orden, depende de descubrirlo. Al cierre de este documental, el conductor está a disposición de la autoridad federal y no existe una sentencia. La empresa cuyo producto aparecía en la caja niega toda participación y ofrece registros para respaldar su versión. La FGR debe confirmar químicamente la sustancia, defender la legalidad de la inspección y reconstruir la cadena de custodia comercial y física del viaje. También debe aclarar la frase que quedó entre dos relatos oficiales. Si la detención empezó por una infracción visible, por información de inteligencia o por ambas cosas, cada respuesta puede abrir una puerta diferente. Si fue inteligencia previa, existe una investigación que todavía no conocemos y quizá más objetivos. Si fue una revisión fortuita, la conducción irregular evitó que la carga continuara hacia Tijuana. Si los costales entraron después de salir de la fábrica, los registros de ruta serán decisivos. Si ya estaban dentro, las cámaras pueden mostrar quién tuvo acceso. Ninguna hipótesis debe presentarse como conclusión antes de que la evidencia la sostenga. En el caso Ruffo, que reconstruimos en el documental anterior, la contradicción estaba entre lo que podía transportar un carro-tanque y lo que aparecía en el pedimento. Aquí, el papel no ha revelado todavía una cantidad falsa. La contradicción está entre la apariencia de la carga y lo que los agentes encontraron dentro. Son mecanismos distintos, unidos por una misma vulnerabilidad. Una mercancía legal puede convertirse en cobertura cuando nadie compara el documento, el contenedor y el recorrido real. Por eso el hallazgo más importante no es únicamente el peso. 3.025 kilos explican el tamaño del golpe. Los 60 costales explican el método visible. Tijuana explica la dirección escrita. Pero la investigación apenas empieza cuando intentamos unir esos 3 datos con personas concretas. El tráiler no viajaba por una brecha escondida, circulaba sobre una carretera federal. La droga no estaba sola, compartía espacio con un producto auténtico, y el nombre de la organización responsable todavía no aparece en el expediente público. El forraje era visible,
Lo que sigue oculto es quién convirtió una carga cotidiana en el vehículo de 3 toneladas de metanfetamina.